Seguimos con más información en la pantalla de Canal E y ya tenemos con nosotros a Nicole Pisani Claro, ella es economista jefe de FADA. Algunas consultoras hablan de que en mayo tiene una inflación menor al 5% y vamos a ver cómo FADA analiza esta baja de la inflación. ¿Cómo estás, Nicole? Muy buenas tardes, Liliano. Un gusto estar con vos y con toda la audiencia. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, contanos un poco cómo hace este análisis FADA de lo que está pasando también en las góndolas con esta baja de inflación y cómo impacta también, cómo impactan, ¿no?, los impuestos en los precios. Bueno, como bien decís, en mayo se espera una inflación que esté por debajo del 5%, se habla entre el 4,6 y 4,8%, según diferentes relevamientos de consultoras a nivel nacional. En particular, digamos, hay una desaceleración de la inflación, un ritmo, digamos, menor al que veníamos viendo. Sin embargo, cabe recordar que lo que viene siendo el acumulado de el 2024 desde enero a mayo está alrededor del 65%, o sea, es una inflación acumulada alta. Y sí, ya para junio podríamos esperar una inflación un poco más elevada según cómo se vaya dando el tema de tarifas y quita de subsidios. Ujú. Y Nicole, ¿con qué herramientas crees que cuenta el gobierno para bajar la inflación, para mantener esta baja de la Bueno, en inflación, ¿no? particular, sí, en particular están utilizando dos anclas, digamos, una que tiene que ver más con el tipo de cambio y, bueno, el equilibrio fiscal. Con ese objetivo de equilibrio fiscal y, digamos, la no emisión monetaria se está buscando controlar y desacelerar el ritmo inflacionario que se venía viviendo. Después sí, ya tenemos un análisis de mayor profundidad que desde FADA abordamos y recién consultabas, que tiene más que ver con el peso de los impuestos Ujú. en los alimentos, y ahí ya entrarían en juego a futuro cuestiones que tengan que ver con la parte tributaria o fiscal, Ujú. perdón, con la parte impositiva. Bueno, para entender justamente el impuesto en los precios de los alimentos, por ejemplo, el precio de la carne, ¿con cuántos impuestos se compone? Bueno, nosotros desde FADA cada 6 meses elaboramos un informe de composición de precios, o sea, cómo llegamos los consumidores al precio de los alimentos, lo que pagamos en la góndola, en particular en carne, pan y leche. La carne tiene, digamos, un peso particular del 24% del precio final de los consumidores son impuestos, es decir, que si pensamos en un kilo de carne, aproximadamente 250 gramos de ese kilo que compramos y nos comemos tiene impuestos, ¿no? Impuestos que se abonan tanto en los diferentes eslabones productivos como por parte del consumidor final. Ujú. Y si hablamos, bueno, justamente nombraste el precio de la leche. Si tenemos que hablar sobre ese precio, ¿cómo está compuesto también hasta que llega a las góndolas? Bueno, en el caso particular de un sachet de leche, el vaso que nos tomamos son de impuestos también. Ahí hay un peso sobre el precio final que pagamos los consumidores, un 27% son impuestos desde el tambo hasta el consumidor, y después el tambo en sí mismo explica un 27% también de ese precio final, que en ese 27% lo que tenemos detrás es los costos de producción de la leche, y después lo que hace a el resultado económico, sea ganancia o pérdida. Después un 28% lo explica la industria, Ujú. el 18% el comercio, y como bien te decía, un 27% de ese precio final del sachet de leche son de impuestos. Ujú. Y ya si pensamos ya en lo que es el pan, que es el otro producto que analizamos, es también el mismo peso de impuestos sobre el precio del kilo del pan. O sea, cada 8 bollitos de pan, dos de esos bollitos que nos compramos y comemos son de impuestos. Ujú. Bueno, y si tenemos que hacer un análisis del poder adquisitivo, em,
en esta situación económica actual del país. Bueno, ahora tenemos 5%, se estima que va a ser la inflación de mayo. Puede haber un rebote, como bien dijiste vos, para los próximos meses. ¿Cuánto perdieron los salarios de los trabajadores? Bueno, nosotros evaluamos desde diciembre de 2017 hacia lo que es marzo de este año, hay una pérdida del 39% de la capacidad de compra de esos salarios. Ujú. Este 39% es un promedio, ya si nos adentramos en lo que es por sector, el sector privado registrado tiene una pérdida de capacidad de compra, una pérdida de esos salarios de un 29%, el sector público cercano al 38% y es mucho más alto, cercano al 60% para lo que son los privados no registrados, donde el poder de negociación y el poder de negociación al tema de actualización salarial es más reducido, ¿no? Seguramente se empiece a componer un poco el poder adquisitivo de los salarios conforme sigamos en un sendero de desaceleración de la inflación y aumento de los salarios. Ujú. Nicole, ¿y este aumento en las tarifas se va a trasladar a precios en las góndolas? ¿Vamos a ver un incremento? Bueno, va a haber que ver cómo va a ser el sistema, digamos, de eliminación de subsidios, incremento de tarifas. Claro. Claramente va a impactar en cuestiones como transporte, en costos de producción de la industria, por ejemplo, en el caso del pan que recién hablábamos, en la panadería misma, aumentos de energía, de gas, de costos de transporte por medio de los combustibles, pueden llegar a tener, digamos, su impacto. Habrá que ver en qué medida en esos costos de producción que también terminarán incidiendo en los precios. Ujú. Bueno, Nicole, muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto haberlos acompañado. Estábamos hablando con Nicole Pisani Claro, ella es economista jefe de FDA. Nosotros continuamos con más en la pantalla de Canales.